Bueno, pues me presento. Yo soy Dani, vengo de Vic, que es un pueblo que está a unos 80 kilómetros de Barcelona, y me dedico a 3 ámbitos. Estoy tanto en hospitalización de agudos, estoy en atención intermedia con larga estada, psicogeriatría, cuidados paliativos, subagudos, rehabilitación y también un poquito residencia. Me toca un poquito 3 ámbitos diferentes. Y la charla que os quería dar es esta de estrategias de optimización farmacoterapéutica en situaciones clínicas controvertidas, que de hecho lo vamos a separar en 3 partes. Lo primero que vamos a ver un poco son las consecuencias de la polimedicación y de la medicación inapropiada en el paciente crónico complejo. Después vamos a hablar un poco de lo que es el marco, el concepto de lo que es la optimización de la prescripción, y por último lo vamos a llevar esto a casos concretos. No veremos todas las situaciones patológicas que deberíamos de ver porque no da tiempo, pero intentaremos ver algunas que sean las más prevalentes. Bueno, lo primero, para situar la terminología, aunque ya lo han comentado las compañeras anteriormente, a nivel de polifarmacia lo podemos dividir en 2 partes, o desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuanti, tenemos la tendencia a expresarlo como polifarmacia moderada cuando hay de 5 a 9 fármacos, o hiperpolifarmacia, polifarmacia excesiva cuando son 10 o más. En cambio, hablamos de cualitativa cuando es o apropiada o inapropiada, ¿vale? Que nos ha comentado anteriormente Eva. Bueno, polimedicación, epidemiología. ¿Qué tenemos? ¿A qué nos afrontamos? No tengo datos de España, o al menos no hay datos publicados. Lo que sí que tenemos son datos de países que están más bien cerca, o de países que también son del mundo desarrollado. Tenemos, por ejemplo, los datos de los escoceses, que a nivel de atención primaria, a nivel de polifarmacia, tiene un programa muy bien desarrollado. Bueno, lo que nos muestran los escoceses es algo, puede ser como bastante obvio, que es a mayor edad tenemos más carga de medicación. Vemos diferentes colores, cada color es diferente número de fármacos que tienen los diferentes pacientes, y vemos cómo a medida que hay más edad hay más rayas de color negro. Esto es hiperpolifarmacia, más de 10 fármacos, que serían estos de aquí. Lo que también nos hacen los escoceses es esto, diferenciarlo por carga de patología, en número de condiciones clínicas. Y lo que podríamos pensar, pues a más condición clínica, más fármacos que tienen los pacientes, normal. De hecho, lo que nos muestran también es un poco la evolución. Esto era pues hace unos cuantos años, hace ya 21 años, y lo que teníamos es pues hasta 5 fármacos, un 60% de la población, y un 40% de la población pues que tenían pues bueno, unos cuantos más. Esto lo trasladamos a 15 años después, 2010, y lo que tenemos es una situación como la situación de polifarmacia se ha incrementado mucho poblacionalmente. La proporción de pacientes o de personas que tienen 5 menos fármacos ha quedado muy reducida, llega a un 30% aproximadamente, mientras que aquellos que tienen 5 más es ya casi más del 70% de la población. Esto era Escocia, Reino Unido, un poco también la situación. Nos situamos en 1999, un 65% de la población tenía uso habitual de fármacos. Vemos unos cuantos años más para adelante como esto poco a poco va incrementando. De hecho, la línea de 5 a 9 fármacos también se va incrementando, y la de 10 fármacos pues también. Estos son los italianos, y un poco sí que tiene situación de campana de Gauss, de cómo va aumentando, después va disminuyendo. 74 años, 70-74 años, pues un poquito, a los 75-79 más, a los 80-84 es cuando ya llega un poco al máximo, después va disminuyendo. Estos son los suecos. Los suecos lo que tenemos es situación del 87, entre 0 y 4 fármacos eran los mayoritarios, 5-9 más de 10 menos. Nos situamos en el 2001, ya vemos que esta situación se está empezando a compensar, que los pacientes con menos de 5 ya no son la mayoría, de hecho ya están en segundo lugar, hasta que llegamos al 2007, en el que la situación de los pacientes con 5-9 más de 10 ya empiezan a ser los mayoritarios. Si salimos de Europa, en Estados Unidos, la evolución del 88 al 2010, un poquito igual, nos situamos en los que tienen 5 más, 15% de la población,
hasta el 2010, que ya casi cerca del 40%. Y si vamos más lejos todavía, a Nueva Zelanda, también un evolutivo, vemos que dos tipos de poblaciones, los que tienen polifarmacia, los grupos de 75-79, 80-84, y los demás de 85, que son los que están arriba de todo. En cambio, los que tienen hiperpolifarmacia, también vemos que también están arriba del todo. Un poco menos de puntos porcentuales, por eso. ¿Qué consecuencias tiene esto? Hemos visto un poco cuál es la situación, qué consecuencias tiene esto. Polimedicación y fragilidad, ¿vale? Están asociados. Elian nos lo comentaba anteriormente, vamos a poner un poco de números, ¿vale? Esto es un estudio del año pasado, el 2015, 477 pacientes comunitarios, y lo que vemos un poco es una relación cuantitativa. A mayor número de fármacos, mayor relación con fragilidad. De hecho, cuando están entre 6 y 9 fármacos, la asociación es de un 66%, y a tener en cuenta de que el tamaño sí que importa, ¿vale? Cuando hay 10 o más, esta relación se incrementa mucho más, es la relación casi 3 veces y media más. La relación de medicación de alto riesgo, incidencia, fragilidad en pacientes comunitarios, bueno, tenemos diferentes conceptos a tener en cuenta. Uno de ellos es en la situación de los pacientes que son frágiles, que sería la columna de aquí más a la derecha. Para empezar, tienen mayor carga anticolinérgica, lo cual podríamos pensar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pacientes que son más frágiles, que encima tengan más medicación que no es buena. Bueno, sea causa, sea efecto, el hecho es que la situación es como es. Y si miramos el número o la media de fármacos, un poco estamos en la misma situación. Pacientes que son frágiles, que justamente es cuando deberíamos de pensar, pues los tratamientos tendrían que estar más ajustados y deberían de tener menos medicación. Pues curiosamente los frágiles, comparados con los prefrágiles o los que son robustos o los que son normales, tienen mucho mayor número de fármacos. De hecho, cuando ponemos un poco las tres cosas en común, número de comorbididades, número de medicación y la fragilidad, lo que vemos es que esto tiene un efecto sumatorio. El hecho de tener mucha medicación lo que hace es aumenta esta fragilidad, da un empujoncito para que sea peor. ¿Qué nos hemos encontrado? ¿Vale? Antes Elian nos ha hablado de la fragilidad. Este es un estudio de este año y lo que nos indica es que la fragilidad también nos puede servir como un marcador o como una forma de clasificar los pacientes respecto al riesgo de medicación inapropiada o respecto al riesgo de acontecimientos adversos. Este estudio lo que hacía era coger la fragilidad según el acúmulo de déficits que nos comentaban anteriormente. Esto es un número que es de 0 a 1. Pues bueno, los que tienen un número de 0,16, los que están por encima de esto, están en mayor riesgo. Bueno, pues ya sabemos una forma fácil o relativamente fácil de categorizar a nuestros pacientes en los cuales podemos intervenir o podemos hacer más acción, que son estos aquí. Acontecimientos adversos en relación a la polifarmacia en pacientes que son frágiles y no frágiles en el ámbito hospitalario. Bueno, de nuevo, lo que vemos nos relaciona la fragilidad con un índice y nos relaciona con la polifarmacia. Y después lo que nos relaciona por otro lado es el número de acontecimientos adversos, no solo medicamentosos, acontecimientos adversos asociados a la asistencia sanitaria. Y lo que podemos ver, sobre todo, es cómo la polifarmacia lo que hace un poco es añadir más gravedad a lo que ocurre. La fragilidad de por sí sola ya es mala, hace que tengan más acontecimientos adversos. Las columnas de atrás son los pacientes que tienen más fragilidad, las columnas serán más altas porque tienen más acontecimientos adversos. Pero lo que vemos es que el efecto de añadir más medicación lo único que nos hace es empeorar estos resultados. Polimedicación, fragilidad y mortalidad. Este es un estudio de los franceses del año pasado. Un poco lo que hacían era correlacionar estas dos variables, polimedicación y mortalidad, y fragilidad y sus resultados en mortalidad. Bueno, lo primero que podemos ver y que nos podemos imaginar es que un paciente que es frágil, un paciente que es dependiente, lo que tiene es menos supervivencia, tiene más mortalidad. La curva de supervivencia va bajando por aquí.
Lo otro que podemos hacer es, pues bueno, vamos a mirar supervivencia en pacientes según su polimedicación. Aquellos que tienen 10 o más, los de polifarmacia excesiva, son los que la curva cae más rápido, son los que tienen menos supervivencia, más mortalidad. ¿Qué pasa cuando juntamos las dos cosas? Un estudio que teóricamente está bien ajustado desde el punto de vista estadístico. Bueno, lo que vemos es paciente dependiente o paciente frágil, las columnas son más altas, es decir, tienen más mortalidad. Cuando a esto le sumamos el efecto de la polimedicación, lo que hace es sobre todo potenciar. Un paciente que es frágil o dependiente, que tiene una polifarmacia entre 5 y 9, 5 veces y media más que se mueren respecto al basal. Y cuando tienen más de 10, incluso esto se multiplica por 6. Tener muy en cuenta esto de que la polimedicación lo podemos entender sobre todo como un factor de riesgo. Este es un estudio, el de polifarmacia, el NEDICES. Esto está hecho por unos compañeros de Zaragoza. Hay un poquito también igual, nos clasifica, nos indica lo que es supervivencia en función de la polifarmacia. Y lo que vemos es, pues, a mayor carga de medicamentos, menos supervivencia, más rápido que caen las curvas. Lo único a decir, si ellos ponen el límite en 6 o más, bueno, lo único a decir del estudio es que no acaba de estar del todo ajustado, hay algunas variables de confusión. Este es un estudio de los suecos, de nuevo, que lo que miran es expectativa de vida de los pacientes con o sin polifarmacia. Y lo que tenemos es un estudio poblacional muy grande, más de 1 millón de personas. Y vemos que hasta los 75 años, aproximadamente hasta los 75 años, más o menos sí que son diferenciados, ¿no? Los pacientes que no tienen polifarmacia tienen mayor expectativa de vida, mientras que los que no tienen polifarmacia, los que tienen polifarmacia tienen menor expectativa de vida, los que no tienen mayor expectativa de vida. A partir de los 75 años de vida, aproximadamente esto se iguala. Y esto lo podemos entender desde el punto de vista de decir, bueno, tener mucha medicación no nos va a añadir nada, o lo podemos entender desde el punto de vista de decir, hombre, pues tiene medicación y por eso acaban viviendo igual que los otros. Bueno, sea como fuera, si lo vemos medio lleno o medio vacío, estos que acaban siendo lo mismo. Siguiendo con los suecos, que hacen muchas cosas, miraron también la polifarmacia como indicador de mortalidad. Y cogieron dos poblaciones, una de más de 75 años, que esto lo midieron entre el 98 y el 2002, y una segunda población más tarde, 2003-2007, más de 80 años, con más de 80 años, y que vuelven a separar, que volvemos a utilizar, entre 6 y 9 o más de 10. ¿Qué es lo que vemos? Pues cuando se usan sobre todo 10 o más fármacos, las supervivencias o las curvas de supervivencia bajan mucho más rápido cuando tenemos 10 o más. Lo he comentado más de una vez, pero este 10 o más, sobre todo lo tenemos que tener interiorizado como, ojo, peligro. Así que cuando nos ingresa un paciente en el hospital, o tengamos en la residencia, donde sea, algo donde poder priorizar en qué realizar revisión, bueno, pues una forma fácil. Bueno, estos eran resultados de polifarmacia en diferentes variables, algunas cosas concretas, por ejemplo, de carga anticolinérgica y sus resultados en salud. Bueno, esto era un estudio de hace un par de años también, y lo que miraban eran caídas intrahospitalarias, y lo que comparaban eran tener una carga anticolinérgica igual o mantenida, estabilizada o disminuida, respecto a incrementada. Cuando se incrementa la carga anticolinérgica en el medio hospitalario, lo cual pues, puede ser relativamente frecuente, hace que se casi triplique el número de caídas intrahospitalarias. De hecho, como vemos como las curvas de supervivencia, en este caso de caídas, pues una se mantiene y otra no. La relación de los anticolinérgicos con la aparición de deterioro cognitivo, incluso, o bueno, deterioro cognitivo y más concretamente con el tipo Alzheimer. Dos tipos. El primero, que es el global, la aparición de demencia, no solo tipo Alzheimer, sino otros tipos de demencia. Lo que vemos sobre todo es que hay una relación cuando hay una gran acumulación a través de los años, ¿vale? No es una cosa de llevo o no llevo, sino cuánto llevo y durante cuánto tiempo. En este caso sí que existe una relación pues casi multiplicada, incremento en 54%, pero cuando la carga es muy grande y es muy acumulada durante mucho tiempo. En el caso concreto del tipo Alzheimer, pues más o menos acaban apareciendo unos resultados iguales.
caídas, que antes las ha comentado María, las hemos comentado todos. Yo creo que debe ser casi, bueno, no sé, las unidades de ortogeriatría que tengáis en los hospitales, si trabajáis en un hospital, la gran causalidad o el gran motivo de ingreso debe ser algo parecido a esto. Mecanismos por los cuales se producen las caídas, muchos, sedación, hipoglicemias, deterioros visuales, hiponatremias, bueno, muchos tipos diferentes de causas. Lo que sí que podemos hacer es un poco graduar o estratificar los fármacos que nos producen las caídas. Antes Elia nos comentaba el Downton, ¿no?, para valoración de las caídas, y salía por ahí medicamentos y te los clasificaban todos, bueno, te ponía un punto. Bueno, lo que sí que sabemos es que hay fármacos que son más peligrosos y algunos que no son tan peligrosos, como si fuera un semáforo. Rojo a tener muy en cuenta, ¿vale? Estos son los que son más peligrosos. Bueno, desde los sedantes, las benzos, los agentes Z, que comentaba María, el Zolpidem, parecidos, opiáceos, medicación del Parkinson, antidepresivos, los tricíclicos, por ejemplo, antipilépticos como la fenitoína o la carbamazepina. Siempre mejor el valproico que no la fenitoína, por ejemplo. O, por ejemplo, bueno, por aquí también la sergelina, los bloqueantes alfa, muchos. Estos son más peligrosos. Entonces, algunos que son nivel naranja. Tenemos por aquí los de medio riesgo. Sobre todo es preocupantes cuando son en combinación. Tenemos algunos relajantes musculares, como el dantroleno, otros antipilépticos, como el valproato, la gabapentina o los ISRS. Y los que serían no tan peligrosos, también en combinación y que sean causalidad posible, pues algunos como por ejemplo los antihistamínicos o los IACES, que pueden producir síncope. Y antes de que me ataque la tos. Bueno, esto tendréis las presentaciones, Bueno, esto era un poco, la intención que tenía al enseñar todo esto, es un poco mostrar el potencial del peligro que tiene la medicación en los pacientes que son crónicos complejos. La segunda parte de la que os quería hablar es un poco el marco, el concepto de lo que es la adecuación terapéutica. Salió el año pasado una revisión que es muy buena en el JAMA de reducción de la medicación apropiada y todo lo que comporta la desprescripción, que más o menos la podríamos definir como esto, con un proceso planificado, estandarizado, revaloración continua, los pacientes van cambiando, en el que existe un cambio en la orientación terapéutica, en el que el plan farmacoterapéutico de los pacientes se ajustan a sus necesidades, como os comentado anteriormente, una prescripción centrada en el paciente, lo que conlleva un número o un cambio en el número y en el tipo de fármacos, una desprescripción que puede ser cualitativa y cuantitativa. De hecho, esta pirámide que es de Holm, tiene bastante tiempo, tiene 10 años, pues muy buena, yo creo que sigue siendo muy válida. Y lo que es la adecuación de la medicación la tendremos que tener en cuenta en base a 4 pilares. Una que es la esperanza de vida restante, el tiempo hasta que los fármacos hagan su beneficio, las metas de objetivo general del paciente y las metas de atención del paciente también. ¿Vale? Con estos 4 pilares, sabiendo o situando al paciente, sabemos que nos toca más medicación o menos medicación. Si tenemos más tiempo para que nos actúen o menos tiempo para que nos actúen, o si tiene un enfoque más paliativo o menos paliativo. Porque si no, lo que nos podemos encontrar es una situación divergente, que tengamos un paciente que está arriba de todo, paciente deterioro cognitivo, deterioro funcional, poca esperanza de vida, pero que en cambio tenga un tratamiento que corresponde a una parte de más abajo de la pirámide, un tratamiento con objetivos preventivos, que tengamos esta divergencia. De hecho, a la hora de revisar la medicación o de la desprescripción, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos pues aquellos que son polimedicados y con prescripción potencialmente inapropiada, sea por las herramientas que nos ha comentado Eva o, por ejemplo, polimedicados, yo os he dicho 10 o más, por intentar filtrar, porque lo ideal sería todos, pero bueno, sabemos cómo vamos de tiempo todos. Aquellos que ya tienen reacciones adversas, aquellos que están más avanzados, enfermedad oncológica, demencia avanzada, enfermedad de órgano avanzado, en aquella gráfica nos enseñaba María al principio, aquellos que tienen poca evidencia o que es muy escasa,
aquellos fármacos que son por prescripción en cascada. Lo que intenta un fármaco es intentar solventar un problema que te ha causado otro, o aquellos con un tiempo hasta beneficio que es escaso. Preparar, evaluar al paciente y consensuarlo con él o con la familia o con los cuidadores. E informar sobre los beneficios y efectos adversos. Actuar. Priorizar los fármacos inapropiados, los que causan las RAMS, aquellos que tienen una indicación dudosa, y después un retiro programado y gradual, de uno en uno. Y por último, monitorizar. Igual que cuando introducimos un fármaco hay que monitorizar, pues cuando lo retiramos también. De hecho, el tiempo hasta beneficio, o hasta beneficio o hasta daño, que esto lo sacamos de las NNTs y las NNHs, nos da también una estimación de cuánto bueno puede ser aquel fármaco. Esta tabla que está sacada, la diapo sale después, nos da un poquito para situarnos, saber cómo estamos. Pues un control de presión estricto por debajo de 140 en pacientes de más de 80 años, en mortalidad total, pues hay que tratar 666 pacientes al año. Pues contextualizar si esto nos va a valer la pena o no. Por ejemplo, aspirina en prevención primaria. Debería estar prohibido esto. Habría que tratar más de 1.400 personas para ahorrarnos un evento. Cuando veamos pacientes mayores con aspirinas en prevención primaria, eso directo a la diana, eso hay que revisárselo. Por ejemplo, estatinas. Pues no es lo mismo una prevención primaria que una prevención secundaria. Una prevención secundaria, bueno, una NNT de 400, bueno, aún podría ser peor. O, por ejemplo, los bifosfonatos. El caso concreto, una prevención secundaria, bueno, pues no es lo mismo una prevención de una fractura vertebral que una fractura de cadera, ¿vale? Diferentes números. Estos números, esto está sacado aquí, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, los escoceses tienen un sistema administrativo legal, bueno, no sé si es por dinero o están muy bien montados, tienen una estructura que realmente merece mucho la pena. Pues ellos editaron esta guía el año pasado, esta tabla está sacada allí, esto es de libre acceso, vais al Google, lo ponéis y os la podéis descargar. Bueno, cuando saqué esto en el servicio se me escandalizaron porque, bueno, a ver dónde estoy, a ver qué me va a pasar. Esto es un poco las causas de mortalidad o de qué morimos los españoles según la edad, para intentar situarnos un poco donde estamos, ¿vale? El paciente crónico complejo sirve muy bien, o si podemos tener en mente aquella diapo que nos ha sacado María, podemos tener tres grandes causas: enfermedad por demencia o fragilidad muy avanzada, enfermedad oncológica o enfermedad de órgano. Si nos situamos en las situaciones que son más avanzadas, que seguramente sería un paciente crónico complejo, vemos como el cáncer, sí, en edades adultas, pero no tan mayores, pues esto, entre los 50 y los 70, pues es lo que más importancia tiene, pero en pacientes que son más grandes, esto empieza a tener menor importancia. En cambio, otras patologías cardiovasculares, respiratorias, fragilidad, demencia, esto empieza a tener mayor importancia. Y lo que voy a intentar es dar unas pinceladas. Todo no es posible, porque, por ejemplo, la oncogeriatría no la toco, o tratamiento de los síndromes geriátricos tampoco. Voy a dar algunas pinceladas de algunas cosas, pero para cada uno de estos colores, para cada una de estas rayas, podríamos estar hablando algún tiempecillo. Empezamos por las primeras, las que son por demencia o lo que sería más bien sistema neurológico, ¿vale? Esta tabla nos indica un poco cuál sería el tratamiento específico, la evidencia que tenemos para cada uno de los estadiajes de una demencia. Bueno, marco 2, el que es moderadamente grave y el que salta después, que es el grave, que se corresponden con un GDS6, un GDS7. Bueno, por poder poner, podemos poner tres cosas. Bueno, o un IACE con una memantina en monoterapia. Marco porque lo que tiene sentido solo es la memantina en monoterapia, ¿vale? Cuando veáis tratamientos de memantina más ribastimina o memantina más donepezilo, eso no tiene sentido, ¿vale? Por poder poner se puede poner, pero eso no goza de la evidencia o de la mayor evidencia, ¿vale? Monoterapia con memantina siempre que se pueda. Otro mundo es, bueno, intentar convencer a las familias, intentar convencer al neurólogo, al geriatra,
pero por tener evidencia, lo que tiene evidencia es monoterapia. Y lo que no tiene evidencia de tener tratamiento son los estadios avanzados de demencia. Un GDS7, eso no hay que tratarlo, ¿no? Porque no nos va a servir de nada. Después sí que hay otros tipos de demencia, ¿no? Pues las vasculares, los de cuerpos de Lewis, otros. Pero como el Alzheimer es la mayoritaria, pues bueno, nos centramos en esto. Aparte del tratamiento específico del Alzheimer, IACES y memantina, estos pacientes tienen otras patologías. Esto es un consenso que ya tiene unos cuantos años, 2008, han intentado salir otros, pero este que es el primero, yo considero que es el que está mejor, en que nos clasifica la adecuación de la medicación que tiene un paciente con demencia, si es correcto, algo correcto, poco correcto o nada correcto. Y no solo referido al tratamiento específico del Alzheimer, sino a otras patologías. Por ejemplo, siempre correcto, algunas veces correcto, raramente correcto o nunca correcto. Esto estamos hablando de pacientes con demencia avanzada. Un GDS que nos salía antes, un 6 y un 7. He puesto previamente, hay que tener muy claro cómo tenemos este paciente, hay que tener claras las escalas que nos comentaba Elia. Siempre correcto, pues bueno, laxantes y ansiolíticos. Yo creo que ha hecho bastante daño, que los laxantes los sacan de financiación, pues esto ha hecho daño. Nunca correcto, por ejemplo, por ponernos en el otro extremo, pues los que bajan el colesterol, estatinas o otros no tienen sentido. Antiagregantes, ¿vale? Esto tampoco. Y aquí, por ejemplo, los de nunca apropiados, ya directamente te ponen que ni los IACES ni la memantina. Pero, bueno, tenemos una lista que es fácil, nos la podemos integrar y cuando nos tengamos un paciente en el ámbito que sea con una demencia avanzada, pues hacemos una revisión y decir, esto toca, esto no toca, esto sí, esto no. Es una forma que yo creo que es sencilla. Bueno, siguiendo con los pacientes con Alzheimer o con trastornos de demencia, los neurolépticos, que siempre se tendrían que utilizar con el menos de tiempo posible, el perfil de seguridad no es siempre igual. Tortícolis o las extrapiramidales, clozapina, olanzapina, quetiapina producen mucho menos, aloperidol 5 de rescate sí precisa. Pues ojo, pues os reís por ahí, eso es que es frecuente. Bueno, pues a lo mejor con 2,5 sobra y nunca endovenoso, subcutáneo intramuscular. Risperidona, por ejemplo, tiene más riesgo de extrapiramidalismo. En pacientes con síndrome metabólico, cuidado con la olanzapina. Los que inducen la prolactina, a la risperidona. Y los que producen mayor sedación, pues cuidado con la quetiapina. Comentaba María que sí que salía esta semana un llama, pues quetiapina como hipnótico, pues hay que vigilar mucho. La clozapina, sí que lo dejamos siempre como una segunda opción, también incluso en los pacientes psiquiátricos, por todo el perfil de seguridad que tiene, pues que además es muy sedante y muy anticolinérgica. Y también el riesgo de acontecimientos cardiovasculares. La olanzapina y la risperidona, ¿vale?, tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares, no solo infartos, sino también de ictus. La risperidona, que es de las pocas que tiene la indicación en trastorno de Alzheimer, que a veces la damos como churros, pero bueno, esto tiene sus problemas de seguridad. En el tratamiento del dolor, nada, 4 pinceladas. Paracetamol, que a veces los médicos dicen, no, es que el paracetamol es agua y no sirve de nada. Bueno, pues pese a todo, tiene un buen perfil. Los AINES, la toxicidad es dosis dependiente. Utilizar siempre la dosis menor posible. No es lo mismo un ibuprofeno 400 cada 8 que 600 cada 8. Dosis mínima posible, siempre que se pueda. Esto, por ejemplo, sale los criterios de Stop Start, salen los BIR, salen muchos. Precaución, sin insuficiencia cardíaca, hipertensión o nefropatía. ¿Vale? Vigilar mucho siempre esta triada. No todos son iguales. Uy, espera que se va. Diclofenaco, bueno, no sé, haríamos apuestas, a lo mejor dentro de 10 años no está comercializado. Sale por aquí que casi multiplica por 4 el riesgo de tener un acontecimiento cardiovascular. En cambio, naproxeno, que es de un perfil muy bueno, ibuprofeno le sale, el cuadradito sale como tendencia significativo, pero no es significativo, que la atraviesa el 1, bueno, tiene mejor perfil. Y los coxips, pues bueno, esto también lo mismo que el diclofenaco.
igual que la toxicidad gastrointestinal. En desquetoprofeno en antium endovenoso, que lo utilizamos mucho en los hospitales, pues esto tiene un perfil gastrointestinal que es peor, intentar siempre que se pueda pues terapia secuencial lo más rápido posible. Y de los opiáceos solo recordar siempre los laxantes, de todos los efectos adversos que tienen los opiáceos, el estreñimiento es el único que no causa tolerancia, ¿vale? Es el único que no causa tolerancia, La miosis sí, la depresión respiratoria sí, pero esto no. Y es dosis dependiente. Cuanto más dosis de opiáceo, más estreñimiento. Es siempre laxante. Y tramadol y meperidina, que también deberían de ser. Un tramadol o una meperidina en un paciente mayor, mucha alerta. Riesgo de síndrome confusional, incluso de serotoninérgico, según con lo que se utilice. Bueno, hipertensión. Temas varios. Este es un estudio que salió a finales del año pasado, que es hipertensión en pacientes de residencia, por lo tanto, paciente crónico complejo, y su relación con la mortalidad, es el estudio del Partage. Bueno, pues lo que hicieron es, vamos a mirar una cosa, que es pacientes que tienen un control de tensión súper estricto, por debajo de 130, y que además llevan antihipertensivos. ¿Qué les pasa? Se mueren más, ¿vale? Significativo. De hecho, cuando hacemos las curvas de supervivencia y separan dos tipos de poblaciones, los que es esto, por debajo de 130 y más de 2 medicamentos antihipertensivos respecto al resto. Las curvas se separan súper rápido, y además bastante significativo. Pues nada, una diana en la cual nos podemos fijar de una forma rápida. Pacientes de residencia con dosis antihipertensivos, mirar solo las tensiones, a ver cómo están, ahí podemos actuar y bien. De hecho, podríamos pensar, es que si llevan antihipertensivos van a tener menos eventos cardiovasculares. Pues no. Si miramos en las dos columnas, ictus, fallo cardíaco o mortalidad cardiovascular, cuando llevan más de dos o más antihipertensivos y tensiones bajas, tienen más ictus, tienen más fallo cardíaco y tienen más mortalidad cardiovascular. Una diana. Por lo tanto, esto de control estricto de la tensión, eso en paciente crónico complejo, eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. De hecho, os lo voy a intentar meter lo contrario con las siguientes diapos. En relación de los antihipertensivos con el deterioro cognitivo. Nos enseñaba Elia de síndromes geriátricos y su relación con los fármacos. Nos salió por ahí una lista, todo eso tiene un sentido. De hecho, esto también es de finales del año pasado, y lo que miraron en pacientes de residencia es aquellos que tenían tratamiento con antihipertensivos respecto de los que no. Los que estaban tratados, lo que les miraban era la evolución de la función cognitiva, el Mini-Mental. Y sorpresa, los que están muy bien tratados, pone por aquí por debajo de 128, 130, para tener un límite, les bajaba el Mini-Mental, empeoraba la función cognitiva. Pues yo cuando me leía el estudio digo, es que si están muy bien tratados no les debe llegar sangre al sistema nervioso, empeora. Pues lo mismo, no solo se mueren más, sino que encima peor función cognitiva. Niveles de tensión a tenerlos claros. La hipertensión o los objetivos de tensión en pacientes frágiles. Una forma de separar los pacientes frágiles, nos ha comentado Elia, pues dos tipos muy fáciles, ¿no? Fáciles no, o las que son sobre fenotipos o las que son sobre escalas por acúmulo de déficits. Salió por ahí que decía la de Rookbot, que es del 2001, eso es súper complicado de calcular porque es una escala que tiene 96 ítems, eso es imposible, inviable, o le damos un botoncito al ordenador y nos lo da, o eso no es calculable. Una forma muy fácil de saber si un paciente es frágil o no es preguntarle al enfermero, al cuidador, al médico, ¿camina? Si camina, te dice, sí, camina bien, y camina más de 50 metros, perfecto, paciente bien. Si te dicen, no, camina menos de 50, pero le cuesta, eso ya es un prefrágil. Y si directamente te dicen, no, es que no camina, hace 5 pasos, eso es un paciente frágil, para tenerlo así de una forma más o menos fácil. Pues esto es una gráfica de niveles de tensión en pacientes que no caminan, es decir, paciente frágil. Y un poco curvas de supervivencia. Y tenemos una fase que es estable, niveles de 140, 160, en el cual la mortalidad se estabiliza. Cuando están muy bajos o cuando están muy altos, las líneas bajan, se mueren más.
Pues podríamos tener estos niveles 140, 160 como un nivel de hipertensión objetivo en este tipo de paciente. De hecho, sale por aquí el 28 de junio del 2016, esto es de hace nada, es de hace un par de meses. Esto es el ensayo, el sprint, y ha causado mucho revuelo y ves los cardiólogos y vamos a tener que incorporarlo y ya, ¿no? De tratamiento de control hipertensivo en pacientes de más de 75 años, que se calcula o se compara los que están por debajo de 120 versus lo normal, 140, en pacientes de 75 años o más con hipertensión, pero que no tienen diabetes. Bueno, las variables de medida, las conclusiones, y te lees solo el abstract y puedes decir, pues entre los pacientes ambulatorios de atención primaria, o también podrían ser de residencia, de más de 75 años, los que tienen menos de 120 es chachipirule y además tienen menos eventos cardiovasculares y menor mortalidad. Y nos leemos esto y es, todo el mundo por debajo de 120. Rascamos un poco el ensayo y sale una tabla que es, que es muy buena porque te diferencia, chachipiruli, sí, te diferencia, raro en estos estudios, pero te diferencia por fragilidad, por estado de fragilidad. Y los clasifica como en tres tipos, en fit, less fit, frágil, bueno, robusto, medio y frágil. Y vemos aquí la variable primaria, que esto era evento cardiovascular no mortal, pues ictus no mortal, infarto no mortal, o evento cardiovascular otro no mortal, y, sorpresa, el intervalo de confianza tiene el 1, no es significativo, ¿vale? Si miramos mortalidad, miramos los frágiles, el intervalo de confianza en la penúltima columna no tiene tiene el 1, no es significativo. Sí que es verdad que sale por aquí la combinada del resultado primario más mortalidad total, que sí que sale por ahí un P igual a 0,02 y el intervalo está entre 0,48 y 0,95. Pues claro, esto es aquello de vamos a hacer estadística porque la potencia del estudio no estaba hecho para una variable combinada, estaba hecha solo para el objetivo primario. Otra forma de medir la fragilidad, lo que decíamos, velocidad de la marcha. Un poquito esto que os decía, camina más de 50, menos de 50, no camina. Bueno, aquí lo diferencian como camina más de 0,8 metros por segundo, menos o no camina, ¿no? Y lo mismo, tanto la variable primaria, todas las causas de mortalidad, incluso la chanchullada estadística esta de vamos a combinar cosas, nada es significativo, hay que tenerlo en cuenta. Sí que nos leemos el abstract que dice, menos de 120 es mejor que 140, pero después rascamos un poco y vemos que eso en paciente frágil, paciente crónico complejo, eso no tiene significancia. De hecho, después salen las curvas de Kaplan-Meier, y lo primero que cuando vemos una curva de Kaplan-Meier que no baja, sino que sube, eso lo primero sospechar, ¿vale? Porque las curvas de supervivencia tienen que bajar. Cuando suben, eso es porque globalmente tienen poca incidencia o tienen poco valor significativo, ¿vale? Se hace así que suban para que se intenten separar un poco, pero si suben, sospechemos. Cuando son sanos, bueno, pues sí que salía significativo. Cuando son menos sanos, a la P de 0,01 sí que sale, pero vemos que hasta el año 3, hasta 3 años las curvas no se separan. Pues bueno, pues sí, aunque estén sanos, pero si ya vemos que el paciente está así asá, un tratamiento intensivo tampoco nos va a aportar mucho. Y los frágiles, que son los que nos interesan, sobre todo esto, ya vemos, la hazard ratio es 0,68, pero el intervalo sí que incluye el 1, por lo tanto no es significativo. Y vemos pues esto, hasta los 2 años y medio, es que no tiene ningún sentido, las curvas están casi enganchadas. Bueno, esto es evidencia que ha salido, los 3 estudios, dos estudios que os he enseñado, 3, 4, esto es de los últimos 12 meses. Esto es una tabla comparativa de las guías clínicas, están un poco desactualizadas, obviamente no han incorporado el último que ha salido. Sí que sale esto de con más de 80 años, 150-90, están básicamente basados en un ensayo muy famoso que es el IBET. Bueno, yo me quedaría con esta imagen de 140, 160, saber situar muy bien el paciente que es crónico, complejo, niveles de tensión, no los forcemos, ¿vale? Claro, esto es muy fácil en el ambiente pues así intermedio, larga estada, residencia primaria, en el hospital es más complicado, pero bueno, al menos que no hagamos daño. Respecto a más cosas de cardiovascular, en pacientes con arritmia, la digoxina no utilizarla como primera opción,
Como primera opción, betabloqueantes y no antagonistas del calcio, aunque son un poquillo más complejos, pero bueno, si no, los betabloqueantes. Y la digoxina, bueno, a valorar siempre función renal, potasio, fármacos que lo alteran, sus concentraciones y potenciales efectos adversos. Y este nomograma me va muy bien, o a mí me va muy bien, bueno, te estratifica de una forma más o menos rápida en función del, abajo y a los lados, en función del peso, la altura y la función renal, un poco donde estamos. Ya vemos que las dosis estas enteras de 0,25 miligramos día, un comprimido entero, esto pocas veces. Persona grande, buen peso y sobre todo buen riñón. La gran mayoría de los pacientes ancianos, frágiles, crónicos, van a estar sobre el medio. Nada, con que tengan un aclaramiento de 60, esto ya directamente 0,25. Esto a veces entra un poco en contradicción porque las diferentes guías son, bueno, dicen cosas diferentes. Topestar dice por debajo de 50, otros dicen 60, 50, pero bueno, directamente medio comprimido al día de forma directa es mucho más seguro. Cosas de respiratorio, por ejemplo, en neumología, estas son las guías clínicas de neumonía, esto sobre todo para los que estéis en hospital, o la mayoría de residentes. Están bien porque nos separa un poco entre pacientes sin fragilidad o paciente con fragilidad. Y dentro de paciente con fragilidad, los que es moderada, de lo que es severa o grave. Y una alabanza al aumentine, al amoxiclavulánico, que siempre vemos aquello de ceftriaxona citro, ceftriaxona levo, o ya no los de más amplio espectro, que bueno, después están los del otro grupo que hace también. Pero bueno, una alabanza en paciente frágil, aumentine hay que considerarlo siempre como primera opción. ¿Por qué? Porque la broncoaspiración es seguramente una de las principales causas de neumonía en este tipo de paciente y se pueden cubrir perfectísimamente con el amoxiclav. Después sí que sale, pues lo típico, ¿no? El paciente que no es frágil, pues el que sale por aquí puede ceftriaxona más acitromicina, sí. Pero el paciente que es frágil, amoxiclav. Bueno, diabetes. Diabetes en pacientes mayores. Estos son el consenso de los americanos. Nos separan en tres tipos de pacientes, un poco como hemos ido haciendo. Paciente sano, paciente al medio, que será paciente complejo, y al final de todo, paciente muy complejo, un paciente crónico. Paciente sano, paciente intermedio, que ya nos dice, bueno, pues diferentes expectativas de vida. Y el último, que es el very complex, expectativa de vida. ¿Qué nos indica esto un poco? Los niveles de glicada, que habíamos comentado anteriormente. Paciente sano 7,5, por debajo de 7,5, paciente complejo 8, un 8 de glicada, y paciente ya frágil avanzado 8,5. Siempre que vemos la diabetes, complicaciones agudas, complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas de cuando estudiábamos aquello microangiopatía, macroangiopatía. La macroangiopatía, que esto es ictus y infarto, eso no tiene relación con la glicada. Lo que tiene relación con la glicada es la microangiopatía, ¿vale? Lo que tiene relación con la glicada es la microangiopatía, pues es nefropatía, neuropatía, la polineuropatía, la retinopatía, todo eso sí que tiene relación con la glicada, pero los infartos y los ictus no. Y sabemos que la microangiopatía, eso tiene relación a largo plazo, ¿vale? Si tenemos un paciente que es más avanzado, más complejo, si ya lo tenemos tan avanzado, hacer un control estricto de la glicada, eso no va a servir de nada, porque pues antes se va a morir de cualquier otra cosa o va a tener una complicación de otra cosa. Por esto, estos niveles de 7,5, 8, 8,5. También es verdad que algunos te dicen, pues 6,5, 8, 7,5, 8,5, pero bueno. Lo que hay que tener en cuenta es que en pacientes que son complejos, los very complex, lo que hay que hacer es no hacer daño, ¿vale? Después vemos esto, pues diferentes niveles de tensión o de si hay que poner o no poner estatinas. Y, por ejemplo, los very complex, que te dicen prepandiales, 180. Bueno, no sé si en los que estáis en hospital, las pautas estas de insulina rápida, ultra rápida, según glicemias o según BMTs, por debajo de 120, 0, entre 120 y 140, 4, entre 140 y 160, 6. Bueno, pues en un paciente es complejo, hasta 180 no es necesario poner insulina, ¿vale? 180 eso no te da sintomatología, ¿vale? Y poner insulina te puede ocasionar un riesgo de una hipoglicemia. Pero hay que tener muy claro el tipo de paciente que tenemos, paciente frágil.
De hecho, esto salía hace un año, 2 años, esto es de los americanos, que nos divide la población en relativamente sanos, los intermedios, los complejos, como hemos estado sabiendo. De los complejos, vemos que los niveles de glicada están súper bien tratados, no hace falta, o sea, deberían de estar, la columna bajita es la que debería ser mayoritaria, la columna más alta es la que debería ser más baja. Bueno, esto es América, pero yo creo que si lo hiciéramos en América, Estados Unidos, si esto lo hiciéramos en Europa, saldría igual. ¿Vale? Y tenemos mucho donde hacer. El nivel hospitalario es muy complicado, pero yo creo que a nivel de atención intermedia, de primaria o de residencia, es una diana donde nos tenemos que meter. De hecho, en estos, los very complex, vemos que una gran mayoría de ellos con insulinas o con sulfonilureas. Sulfonilureas que tiene un perfil de seguridad en función de cuál más complejo, o la insulina, que es lo que decíamos. Un paciente avanzado, frágil, que esté insulinizado, no debería, bueno, eso nos lo tenemos que mirar muy bien. Esto es de este año, el 6 de junio, y lo que hace es, bueno, lo que decíamos, seguridad, riesgo de hipoglicemia. Cuando tienen poca complejidad, pacientes sanos, tanto si es un tratamiento no intensivo o intensivo, bueno, esto no da problemas. Cuando tenemos un high complexity, un complicado, con un tratamiento estándar, eso ya da problemas de por sí, incremento un 74%. Pero es que además, cuando es un complicado, un frágil y además un tratamiento intensivo, el riesgo de hipoglicemia se multiplica por 3, ¿vale? Vigilar mucho. De hecho, esta la pongo, que no se me cabree nadie, pero que a veces, bueno, lo derivo de la residencia, lo derivo al hospital, el especialista, al endocrino, patapam, más riesgo de hipoglicemia si es el endocrino. Bueno, nada, ahí la puya, que no haya ningún endocrino, no se me cabree, pero bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, esta también es... 7-8 minutos, sí, vale. Esta también es de este año y está bastante bien. Esto es del JACS, de los americanos de geriatría, que lo que hacen es, bueno, relacionar un poquito pues hipertensión, diabetes, glicada y colesterol total. Y lo que son pacientes grandes, mayores, 80 años, 25.000 pacientes, y lo que te dicen es que bajas glicadas, bajas presiones de sangre y bajos colesterol se asocian con mayor mortalidad en very old patients, ¿vale? Lo que ya hemos visto, pero le vamos a poner números, le vamos a poner evidencia. Sale una megatabla, pero bueno, glicada, referencia entre 8 y 8,4 de glicada, esto es la referencia. Vemos, por ejemplo, que si están a 8,5, que es la de abajo, eso no es significativo, no hay diferencias, pues bueno, pues relajemos los tratamientos, ¿vale? No hay que ser intensivo. Tensiones entre 145 y 190 es la referencia, vemos por abajo entre 150 y 155, bueno, pues tampoco es significativo, pues relajemos los controles de hipertensión. En cambio, si vemos en control intensivo por debajo de 130, pues incrementa un 52% y un 30% la mortalidad. Y el colesterol, pues bueno, también los controles estrictos de colesterol, el LDL hay que bajarlo por debajo de 70 o por debajo de 100, nada, eso desterrado, ¿vale? Aquí salen milimoles, pero bueno, vemos las referencias por encima de esto, es decir, con más colesterol, vemos que no hay diferencia, pues esto, relajemos los controles de colesterol. En cambio, cuando son controles de colesterol muy estrictos, por debajo de 3, más mortalidad, un 42% o un 15%. De hecho, después lo que hacen es, en lugar de cogerlo por patología individualizada, lo que te hacen es cogerlo pues, combinado, y cogemos las 3 patologías. Hagamos que tiene una glicada por debajo de 6, una presión por debajo de 135 y colesteroles también bajos, hombre o mujer, pues patapán, se duplica la mortalidad. Si cogemos 2 patologías, bueno, pues o glicadas o presión, pues esto también duplica casi la mortalidad. O glicadas y colesterol, pues incrementa un 62%. ¿Vale? Son cosas que a lo mejor pueden pasar como, bueno, ya os digo, yo estoy en 3 ambientes y que a lo mejor pueden pasar como muy inadvertidas o poco importantes en el medio hospitalario, pero bueno, a la hora de hacer la planificación al alta o a nivel de primaria o a nivel de residencia o atención intermedia, eso tiene mucha significancia. Yo, por ejemplo, para mí me ingresa un paciente y veo con insulina, hostia, glicada, a ver cómo estamos, a ver qué edad tiene, a ver cómo está el Bartel, ¿vale? Nos hacemos una idea del paciente y en función de cómo estamos el paciente somos más estrictos o menos estrictos con los objetivos terapéuticos del paciente.
Bueno, lo último que os quería hablar es del hipotiroidismo, pues un poco como lo otro, igual que no buscamos objetivos de glicada bajas, no buscamos objetivos de tensión baja, no buscamos objetivos de colesterol bajo, pues no buscamos objetivos de TSH, de hormona estimulante de la tiroides, baja. Este es un estudio, os mostraré dos, este es del 2004, es un clásico también de los suecos, el estudio Leiden, bueno, con sus cosas metodológicas, que es un prospectivo no observacional, pero bueno, que nos sirve bastante, en paciente mayor, entre 85 y 89 años. Y lo que vemos es que los niveles de la tirotropina de la TSH, bueno, pues no se asocian pues, con diferentes variables clínicas. Dice, es más, incrementar los niveles de tirotropina se asocia con menor mortalidad después de los ajustes, ¿vale? Si relajamos los niveles de TSH, no hace falta que estén por debajo de 4, pues esto, entre 1 y 2,5, que normalmente es esto en función de las analíticas o del laboratorio, pues siempre intentamos tender que estén por debajo de 4, pues no, En un paciente que es frágil, unos niveles de TSH entre 4 y 10 es suficiente. A lo mejor está con la levotiroxina de 125, pues a lo mejor con la de 100 ya se controla suficiente, no para quitar el tratamiento, porque esto no, pero para relajar dosis sí. Bueno, estas eran las curvas también de mortalidad, lo mismo que os decía antes, cuando veamos curvas de mortalidad que suben, a sospechar. Vale, este sí que es de este año, del 2016, también un JAX, también con sus cosas metodológicas, y lo que se mira es en la TSH, T3, T4, bueno, y la mortalidad a 9 años. Y lo que vemos es, dice, después de ajustar por múltiples factores de confusión, los pacientes que tenían una TSH en el rango bajo, en el cuartil bajo, tuvieron mayor mortalidad. Niveles estrictos de TSH, también mayor mortalidad. Bueno, 4 mensajes para llevar a casa o 4 cosas que me gustaría que recordaseis, os acabéis dedicando o no, o si ya os dedicáis o no al mundo de los crónicos o no crónicos. Para mí lo más importante es seleccionar el paciente, conocer el paciente, saber situar el paciente, ¿vale? Está la escala de la SEF, después las comunidades autónomas tienen sus diferentes planes funcionales. Bueno, utilizar el que os parezca mejor o el que os adapte mejor, hay mucha divergencia, pero utilizar el que os parezca mejor, pero utilizarlo. ¿Vale? No es lo mismo un infarto en un paciente de 65 años que en un 85. No es lo mismo el manejo de la hipertensión en un paciente que tiene un deterioro funcional que ya no camina que en uno que tiene 45. ¿Vale? Tener muy claro el tipo de paciente que tenemos delante. Identificar los factores, hemos comentado algunos, identifiquemos estos 4 factores. Actuemos en los más prevalentes, ya os he dicho, por poder hablar podríamos hablar de muchas cosas, oncogeriatría no hemos comentado nada, por ejemplo, y de aquella gráfica de mortalidad, pues nos hemos dejado de hablar de mucha cosa. Por lo más prevalente, la hipertensión en pacientes de más de 80 años, eso no me lo sé, pero eso debe afectar al 70-75% de la población, un montón. Actuemos en lo más prevalente, que a veces no le damos tan importancia porque es como, bueno, esto es poca cosa. No, pues eso desde el punto de vista de intervención farmacéutica, yo creo que eso tiene un montón de impacto. Y después, comunicación y trabajo multidisciplinar. ¿Vale? Trabajar conjunto con los médicos, con los pacientes si se puede, si son pacientes que ya están más frágiles, con las familias. Bueno, después hay muchas barreras, pero intentemos esto. Y ya está, no tenía nada más que explicar.